Se viene, se viene. Se viene. Se viene, ¿eh? Guarda que se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, ojo que se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bien amigos de Se Viene, estamos acá con el ingeniero y médico veterinario Manuel Enrique Pedreira. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que se vino Vengo pertrechado. empapelado, sí. ¿Qué nos traes hoy? Mirá, habíamos dejado la semana pasada un poco el tema pendiente de ver cuál es la evolución que cabe esperar, digamos. Habíamos hablado en aquel momento de si estamos o no acercándonos a una crisis alimentaria, y ahora me gustaría tocar el tema de lo que es el proceso silencioso de desmantelamiento del Estado en relación a sus responsabilidades sobre lo que es la salud animal y vegetal, que tiene que ver con la salud de la población. Una pregunta en cuanto a la emergencia alimentaria. La tenemos que ver por dos partes, ¿no? Por un lado, la parte de la producción, con todo el tema de las inundaciones, sequías, incendios y etcétera que hay en Argentina, y que por suerte el rabino Berman se está ocupando de todo y a cada rato reza para que se termine. Lo más rápidamente posible, que los incendios acaben con todo, que la se inunda 2 o 3 provincias y el país reza. Se queman 2 o 3 provincias, reza. Hay sequía en 2 o 3 provincias y reza. Me parece que el rezo le sale al revés, le sale el agua donde sobra y le falta donde no hay, ¿no? Exactamente. Pero bueno, los procesos. Y después, por otra parte, el tema de la guita, ¿no? Sí, la gente, ¿de dónde saca plata para comprar comida? Sí, claro, el acceso, ¿no? Ahí tenemos un problema y un riesgo alimentario por los dos lados, por la cuestión natural y por la cuestión económica, ¿no? Sí, además porque toda esta situación climática produce además siempre un efecto directo y que a veces casi inmediato sobre los precios, que agrava más la situación de quien tiene que consumir y por supuesto afecta al que está produciendo, que en general queda, digamos, atrapado en una baja de producción. Sí, yo creo, digamos, de que si nos pusiéramos a hablar de la problemática desde el punto de vista estructural, necesitamos una gran serie de programas porque hay mucha tela para cortar. Y los tenemos, así que bueno, los iremos desgranando de a poco, digamos, las famosas economías regionales, que en un aspecto tienen que ver con todo lo que es la problemática de consumo de la población, porque convengamos algo, la sequía que está afectando a la producción de soja le pasa a años luz de las necesidades de consumo de alimentos básicos de la población argentina. Claro, sí, es otra cosa. Dejemos salvado esto, porque todos los que cacarean y todos los que uno escucha hablar de la problemática de la sequía, y vos ves lo que son los temas que se abordan los temas que tienen que ver con la producción agroindustrial, con lo que son los commodities, es otra longitud de onda respecto, por lo menos, de lo que es la producción vegetal. Ese es un tema aparte. Un poco lo que a mí me interesaba tocar es el tema de que SENASA, de alguna forma, en el imaginario de la población, es como el organismo que tiene que ver con todo aquello que guarda relación con la salud de los animales, la salud de los vegetales. Le cambiaron el nombre ahora. Pasó para Sarasa. Sí, exactamente, van en esa línea. Van hacia la línea de lo que era el sobrenombre también de la jueza que intervino en PJ de la mano de Tato Bores. Porque, bueno, vos sabés que ha habido mucho ruido en los meses de enero, febrero, sobre el tema de despido
de personal de SENASA y del INTA. Pero lo central es algo que va más silencioso. Vos sabés que hay un DNU, el famoso DNU 27 de enero del 2018, que como siempre estila este gobierno, le pone unos nombres que son muy atractivos, ¿no? Es como claro. El cebo de las moscas. ¿Viste? Lo adornan Sí. con el nombre. Entonces, un DNU para la simplificación administrativa de los... Tienen maestría en eufemismo. Exactamente. Bueno, y en el engaño, el presidente siempre dice que él no es mago, que si no le sacaría el laburo a Houdini, pero la verdad que le conviene quedarse donde está, porque le va mejor. Sí. Bueno, dijo que la pobreza bajó y ahí la UCA acaba de contradecirlo, ¿no? Sí. Unos días después salió la UCA a decir, pero... Claro, bueno, porque ya es demasiado grosero lo que están Claro. haciendo, ya se pasaron de mambo. Pero yendo al tema, resulta que un detalle que hay una resolución del año 14 donde establecía un esquema de simplificación administrativa para todos los esquemas de certificación de productos de origen vegetal. El SENASA tiene una gran cantidad de instrumentos que tienen que ver con el control sanitario. Básicamente el origen de esto es un decreto, el 2248, que era el que regía, digamos, todo lo que eran los principios de control sanitario de la producción animal y vegetal. Eso ha ido cambiando. Pero en el año 2017 se modifica una resolución que tiene que ver con la certificación de productos, la certificación fitosanitaria, y se libera la obligación de certificación de los productos derivados de oleaginosas, aceites, también de harina. O sea, que los exportadores pueden exportar sin necesidad de un certificado sanitario. Y esto ha producido mucho ruido, digamos. ¿Eso no los perjudica en el país de destino, que esto no es certificado? Bueno, hay que decir lo siguiente. En general los estados tienden a exigir a los países la certificación del Estado respecto de la calidad de sus productos. Esto es así. En los últimos años ha habido toda se perfundió, digamos, el esquema legal de las certificaciones, y hay mucha normativa que tiene que ver con la ISO, con la International Standard Organization, que genera un mecanismo mixto donde el Estado termina siendo el escribano en muchos países que certifica lo que hacen privados. Claro. Y esta es la línea hacia la que va este gobierno. En el tema de exportación... Y esto hay que decir a la gente, a las corporaciones les cuesta nada armar empresas independientes que certifiquen a la corporación. Eso por un lado, y por otro lado las mismas empresas utilizan todas estas normas ISO y estos esquemas como esquema de certificación privado, porque tienden a confiar más en la certificación del privado que en la certificación pública. Pero eso es más que nada un interés de empresa, y ninguna empresa que exporte se va a arriesgar a vender un producto que después se lo tengan que comer de vuelta. Entonces se ha hecho mucho ruido con eso, pero yo creo que lo que es más peligroso de todo esto es que ese esquema en algún momento se va a aplicar a toda la producción. A toda la producción. Y en realidad en la Argentina no existen esquemas sólidos de control de la calidad de los alimentos, sobre todo las producciones primarias, porque está el Código Alimentario, que es otro estándar, que tiene que ver también con la producción interna, pero que está intermezclado con esto que hace SENASA en lo que se llama tránsito federal. Cuando un producto cruza una provincia a otra, requiere tránsito federal. Entonces el esquema de tránsito federal es un esquema que, si bien garantiza que vos vas a comer un producto en Salta y vas a comer un producto en Santa Cruz y van a tener la misma calidad, en realidad producen, digamos, un debilitamiento o inexistencia absoluta de mecanismos de control sanitario territoriales asentados. Entonces, el SENASA está avanzando hacia una metodología de control de los alimentos que va a ir cayendo lentamente toda en manos privadas, certificada por el Estado. Pero cuando haya un problema vas a tener que ir a pelearte con el Estado, con el privado, con el privado, no con el Estado. Esta es la... Y si el privado se tomó el piro... Bueno, olvídate, no lo encontrás más. Claro.
Y este decreto, que yo no sé si el DNU, si vos lo has logrado ver, tiene 190 artículos, fue muy famoso, muy hablado, tiene 10 capítulos. En los considerandos tiene 10 capítulos, hay una para lo que es SENASA, para los bancos, para todo. Y en el capítulo resolutivo de ese decreto, en el área de SENASA, derogan 5 leyes, 3 decretos ley y 7 decretos. Entre ellos, uno es una ley muy antigua que habla de lo que se llama la policía sanitaria, o sea, el poder de policía sanitaria que debe tener un organismo del Estado para controlar el interés común respecto de lo que es la condición Si no te hacen pito catalán y... Bueno, o sea, vamos hacia un mecanismo de desregulación que es realmente muy grave, pero que no está planteado como anarquía, ¿eh? Ojo, porque uno dice desregulación y piensa en anarquía, piensa en el desorden, no. Es un mecanismo de desregulación que pone esto en manos de los privados. Este es el mecanismo que se utiliza. ¿Por qué hay que hacer negocio? Bueno, porque el concepto del neoliberalismo, digamos, es que si bien el gran inversor en la historia del capitalismo ha sido el Estado, una vez que los modelos económicos se empiezan a consolidar, los privados se hacen cargo de lo que antes hacía el Estado. Hoy escuchaba, y me salgo un poco del tema, pero vale la pena, que hacían el comentario que Facebook, ¿no es cierto?, la empresa Facebook, no me acuerdo ahora el nombre del que está declarando en la Cámara de Representantes ahora, vale el Producto Bruto de la Argentina. Sí. O sea, para que tomemos dimensión de lo que significa en el imaginario de la gente que te hablen de que una empresa pesa lo mismo que una nación. Sí, hay varias corporaciones que valen más que varios países. Bueno, di ese ejemplo porque era el que me quedaba, digamos así, en este momento en la mente. Y bueno, creo que vas a decir algo de todo ese pertrecho, ¿no? Sí, bueno, en realidad el pertrecho habla, no sé si la podemos mostrar, está mostrando, digamos, el escenario donde hoy vos tenés los procesos de producción de carne, digamos, lo que son los frigoríficos, que tienen todo un esquema muy organizado de control sanitario de los animales que van a faena, ya sean bovinos, ya sean porcinos o sean aves. En este esquema que estamos hablando, muchos de esos procesos que hoy están en manos de veterinarios que son miembros de SENASA y que tienen la obligación como funcionarios públicos de cumplir con las normas que las leyes le establecen, van a ir lentamente pasando a lo que se llaman los veterinarios de registro. Ya en la provincia de Buenos Aires existe el veterinario de registro. ¿Qué es el veterinario de registro? Bueno, es un veterinario que actúa en forma privada con la acreditación del Estado respecto de lo que es su firma para la certificación, ¿no es cierto?, de condición sanitaria de animales, traslado de animales y lo que pueden ser en algún momento las faenas. Las faenas todavía no han caído en manos de los veterinarios de registro, pero lo que está haciendo el Estado, y esto es algo que yo lo viví muy de cerca porque Chile tiene este modelo. Chile tiene privatizado todos los sistemas de certificación sanitaria hasta el momento de la emisión de un certificado. Lo hacen todos privados. El problema es, para salir de la discusión si no, es decir, privado, público, privado, público, privado, público, es el espíritu de la cuestión, ¿no? Porque el Estado tiene que garantizar la salud de la población y las empresas, cuando se autorregulan, lo que garantizan es la ganancia. Exactamente, ese es el punto que a mí me interesaba dejar muy en claro respecto a esto, porque para cualquier persona que no conoce o que no entiende o no está informada respecto de qué es lo que hay atrás de una certificación, pareciera ser que es todo lo mismo. Incluso vos podés decir, bueno, el privado da trabajo, estos profesionales tienen trabajo, pero este es el problema. Hay, cuando los privados son los que ejercen toda la tarea de monitoreo y control,
que después certifica el Estado, pero no es el Estado el que la controla, la ejecuta y la registra, hay un conflicto de intereses. Porque esa empresa que certifica, si bien lo hace bajo el amparo de una ley, el objetivo de esa empresa es económico. Claro. Es económico. Y ese objetivo económico entra en colisión con el interés común. Y acá nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que en regiones donde hay una empresa hay muchas más malformaciones en los niños que nacen, hay muchos más casos de cáncer en las personas, Sí, por supuesto. el promedio de vida baja drásticamente, pero el empresario te dice, no, pero no está demostrado que sea por culpa mía, ¿no? Sí, bueno, el tema a veces hasta es más grave, porque en un esquema de esta naturaleza, donde los privados se controlan y el Estado es el que certifica la veracidad de la información y la credibilidad de los resultados, termina siendo cómplice de cualquier situación que quede subsumida a los intereses económicos de las partes. Y vuelvo a darte el ejemplo de Chile, porque en Chile en el año 2017 hubo una gran mortandad de salmones, más de cerca de 15 millones de pescados se murieron, tuvieron que hacer toda una operación para eliminar ese pescado, el pescado no se eliminó de la manera que debería eliminarse y tuvieron que salir organismos del Estado a defender que lo que se había hecho bien, cuando todos sabían que estaba mal hecho. Y de esto no se habla más. Entonces, la lógica, digamos, en la que se va cayendo es que el Estado, además, frente a la opinión pública, va perdiendo también la credibilidad que tiene que tener la población sobre quien tiene como misión velar por la seguridad y por el bienestar de todos sus habitantes. Esto es lo que está en juego. Claro, y por otra parte, si de pronto en un pueblo hay una cuestión como la que acabo de señalar, ¿no?, donde empiezan a nacer chicos con malformaciones, donde a la gente se empiezan a despertar cánceres y otras enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel, etcétera, vos le vas a hacer juicio a una empresa que es una sociedad anónima, que en definitiva se volatilizó la responsabilidad en el directorio, y por otra parte las demandas que le vas a hacer a la gente le cuestan carísimas, porque no hay como litigar de manera gratuita. No, por supuesto. Bueno, es que ya en el tema que estás haciendo referencia, que ya tiene que ver también con lo que son los impactos medioambientales de la producción, ya sea minera o en este caso la agropecuaria, es el Estado el que tiene la responsabilidad, porque el medio ambiente es de interés público. Claro. Entonces, que la situación en la que estamos hoy, que viene desde hace mucho de arrastre, digamos, donde hay una sobreutilización de los recursos tecnológicos para la producción industrial de granos, donde el uso de agroquímicos es prácticamente ya descontrolado, no hay control, es obvio que lo que está fallando es el rol del Estado en ese proceso de control. Tenemos una perspectiva, Manuel. ¿Vos pensás que esto va para un precipicio? ¿Hay una manera de...? Mira, nunca los procesos de los que estamos hablando son abruptos. Es decir, acá hay digamos, en el tema que hablaba de lo que es la pérdida del rol de control del Estado, va a ser progresivo. Y lo que nosotros vamos a ver al principio no va a tener ningún efecto inmediato. ¿Por qué razón? Bueno, porque por un lado las empresas no están interesadas en producir productos inseguros, los quieren producir seguros. El conflicto viene cuando la rentabilidad es lo que pone impone, digamos, el límite a lo que la empresa debe o no debe hacer. En una ocasión, en una actividad académica, se hablaba de la responsabilidad social empresaria. Y los que estábamos ahí éramos mayormente veterinarios, agrónomos, todo lo que era el sector agropecuario. Y yo le pregunté al que estaba hablando y le digo, bueno, ¿cuál es el límite de la responsabilidad social empresaria? ¿Hasta dónde llega el límite de la responsabilidad social empresaria? No lo pudo contestar. No lo pudo contestar. Porque cuando vos te tratan de poner a la empresa privada
como un holograma del Estado, pero donde trabajan personas que se benefician, vos ese holograma lo tenés que confrontar diciendo, bueno, ¿hasta dónde están dispuestos a perder? Porque este es el problema. Claro. Porque cuando vos haces esa pregunta de la responsabilidad social empresaria, la haces no en función de los beneficios que vos le das a la sociedad, sino hasta dónde estás dispuesto a hacerte cargo cuando el efecto de tu acción económica perjudica a la sociedad. Y si hubiera decencia por parte de los empresarios, no me refiero a empresarios pymes, me refiero a los empresarios grosos, ¿no? A los directorios de las sociedades anónimas, etcétera. Si fueran probos, si fueran personas rectas, éticas, etcétera, ya habría una certificación como es la ISO en cuanto a la responsabilidad social empresaria, ¿no? Pero no la hay. Es que yo creo que ese concepto es una falacia. Es decir, porque la probidad de un empresario está medida en los códigos del sentido de la empresa. O sea, el empresario es probo en la medida que da los resultados que la empresa requiere. Cuando deja de hacer eso no es probo. O sea, el empresario no está puesto al frente de una empresa para hacer cosas buenas. Los empresarios son como los generales, están para ganar batallas. Cuando las pierden, tienen problemas. Entonces, desde ese punto de vista, habrá empresarios que tengan mayor o menor cantidad de escrúpulos. Los más escrupulosos en general llega un momento en que dan un paso al costado, pero en general nunca van en contra de los intereses de sus propias corporaciones. No, claro, pero sí hay folclore en cuanto al orgullo nacional, por ejemplo. Pero es otro tema. Cuando hablamos del orgullo nacional y hablamos de los empresarios, hablamos de otra cosa. Hoy estamos hablando de un modelo económico que es un capitalismo salvaje y donde la rentabilidad está por encima de cualquier otra cosa. Esto me lo dijo en un viaje a Tucumán un empresario que me dijo el brasilero en general tiene mucho más responsabilidad con el producto que vende. Me dijo, si vos agarrás un ómnibus carrozado acá en Argentina, a los 10 años ya está lleno de ruidos, todo flojo. Los brasileros no, los brasileros te hacen un ómnibus que tiene 20, 30 años y el ómnibus se puso viejo, pero no se desarmó todo, porque los tipos tienen cierto orgullo de lo que producen, de su industria nacional, y etcétera, y por acá la cosa no funciona más o menos igual. Sí, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota que es muy parecida a esa, pero en lugar de estar vista desde... Estámosle pata porque se nos fue. Es lo mismo que le pasa a Carrefour. Carrefour en Francia tiene una utilidad del 1,5%. Claro, en Europa la tiene del 3% y acá la tiene casi el 5%. Ese es el mismo ejemplo. Bueno, estamos hablando de los números que dan ellos. Pero de todas maneras grafica. Grafica. Por supuesto. Manuel, muchísimas gracias. Igual lindo lo tuyo porque nos pone en cuestiones que por lo regular la gente no tiene la menor idea, ¿no? Vamos a desarmar un poquito más lo que es esto en lo que tiene que ver con el tema agropecuario. Y ahora vamos a ver qué se viene. Veamos a ver qué se viene. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción
corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.